ustedes o muchas de nosotros estamos viviendo día a día, familiares, amigos, conocidos, hermanos en la palabra, hermanos en la carne. Me he permitido nombrar en esta ocasión, esta presentación, ánimo para vivir los conflictos, las circunstancias o situaciones que agobian nuestro corazón. Es como estar en ese desierto en donde tu sentir, tu emoción está siendo, tu espíritu está siendo quebrantado a través de esa sensación, esa emoción en donde tu alma se siente fatigada, cansada, harta, enojada, triste, desorientada, afligida, sin luz, por momentos desesperada, quebrantada, insatisfecha. Hay quienes tenemos miedo ante ciertas circunstancias o situaciones que vivimos. Y por momentos sientes que desmayas. El significado más grande que tiene esa palabra del desierto lo tenemos en la Biblia, cuando Dios mantiene y prueba a su pueblo en el desierto por 40 años. El plan de Dios era que su pueblo aprendiera a amarle y serle fiel en el desierto. El pueblo de Israel pasó por hambre, desolación, tristeza, desesperanza, pero pudo conocer también el poder de Dios. Por lo tanto, cuando estés en un conflicto, situación o circunstancia que agobia tu corazón, solamente puedes depender de Dios y para otros es la oportunidad de conocerlo. Te despierta el sentido de sobrevivencia espiritual e imploras a Dios como el único que puede confortarte y aliviar tu corazón. Pero ¿cuál es el carácter que Dios quiere cuando estés en esa situación, estés en una situación así? Muchas veces ese desierto emocional, se ve reflejado efectivamente por un conflicto, una situación o circunstancia. Ya hemos aprendido qué es un conflicto y hasta dónde tú protagonizas, eres parte o te ves involucrada en un tipo de conflicto, pero hay circunstancias en las que también te llevan a ese desierto emocional. Desierto emocional donde efectivamente tu parte humana está siendo vulnerada, con esas emociones de desolación, cansancio, tristeza, sin luz, el miedo, la desesperanza, te sientes abatida. Todo eso, esos 5 minutos o esa eternidad en la que tú decides tener esas emociones en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, te llevan a una crisis espiritual. Y hablo de una crisis espiritual porque como cristianas podemos estar en riesgo de vernos afligidas, pero también tenemos en ese momento la oportunidad de demostrar cuál es nuestro carácter como cristianas. Es la prueba que Dios te está poniendo y que tu parte humana siempre va a estar vulnerada. Como cristianas, el cristiano debe, permítanme, voy a bajar un poco porque no alcanzo aquí. ¿Ven aquí la presentación? Sí. El cristiano debe de honrar y darle honor a Dios y esto glorifica a Dios. Esto se logra con un carácter que sea determinado por la fe y este no cambia por el hecho de las situaciones o circunstancias que vivamos. Nos debemos de mantener firmes en su palabra. El carácter que Dios quiere es aquel carácter que mora en sí y que lleva su vida de acuerdo a las pisadas del Maestro Jesús, siempre dejando que Él te moldee a su voluntad bajo las situaciones o circunstancias que Él decida. Esas tú no las determinas ni defines, solo Dios, y tiene un significado de crecimiento en tu vida espiritual. Eso nunca lo dudes, hermana. Siempre va a ser
la forma de moldearnos y va a ser a la voluntad de Dios. Lo que motiva la crisis espiritual, lo que motiva que estemos en esa situación, siendo vulneradas, pero que esta se siente se tiene que doblegar, tu parte humana se tiene que doblegar a tu esencia espiritual, que esta es más grande y te confortará siempre y cuando la dejes sobresalir y gobernar tu vida a través de tu Espíritu Santo. Es ese náufrago, estás en ese momento en donde te hace falta el aire, sientes cómo el agua inunda tus pulmones, cómo es un momento de desesperación, de dolor y de angustia. Pero solamente ahí, justamente ahí donde está el dolor, es cuando puede salir tu esencia espiritual, tu Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a que sobresalgas, sobrepases, superes. Y decía la hermana Martita el miércoles pasado, puedas derrumbar esa montaña, eso que te aqueja, que te duele y que es una situación dolorosa. Por favor, acompáñenme en el Salmo 103 del 1 al 5. Por favor, si hay alguien que nos pueda ayudar con la lectura. Gracias. Salmo 103 del 1 al 5. Lo leo yo. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Gracias Carlita, en esta lectura, en este salmo nos podemos dar cuenta de cómo Dios nos da una promesa y antes que todo nuestra alma tiene que implorarlo justamente para sanar nuestras dolencias. Pero también nos compara David con un águila, como el águila que renueva sus alas, remueve su cuerpo, su pico y vuelve a surgir de la nada para volver a fortalecerse espiritualmente en su persona, pero ya como cristianos en lo espiritual. Nos puede dar ese cambio, esa renovación. Cuando uno pasa por dificultades y tribulaciones en la vida, por adversidades en el camino, por tristezas en el alma, debemos de recordar más que nunca el amor de Dios por nosotros. Cuando el alma se ve turbada, esté cansada o abatida, estés en una crisis espiritual, nunca te olvides del amor de Dios. Alma mía, no te desalientes. Es lo que tenemos que implorar en esos momentos, justamente para que esa tribulación no permanezca y no gobierne nuestro corazón. Necesitamos fuerza para vivir en este mundo y soportarlo todo. Y esa fuerza tiene que ser motivada y animada por el amor de Dios, que es quien derrama en nuestro corazón, que es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Por favor, acompáñenme en Romanos 5, del 1 al 5. ¿Quieres leer, Lumi? Sí, por favor. Adelante, maestra Lumi, por favor. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Y no solo eso, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Con esto confirmamos que el carácter va vinculado a esa fortaleza que tengamos nosotros en el Espíritu Santo que nos ha dado justamente para tener una esperanza. Y una esperanza que se siente en el momento, en esos momentos de temple en donde nos están probando y que nuestro corazón está siendo prácticamente adolecido por la situación, el conflicto, la circunstancia que estemos pasando. Pero también es importante saber qué significa el ánimo. Para ustedes, ¿qué es el ánimo, hermanas? ¿Qué entienden por ánimo? ¿Cómo lo asocian a nuestra vida cristiana? ¿Y qué importancia le dan al ánimo a ustedes en estos momentos de conflictos o situaciones que nos vemos vulneradas? ¿Alguien podría opinar? Mira, pues yo pienso que el ánimo sería como donde nos podemos refugiar en Dios, ¿no? Que tenemos como que esta herramienta, el poder acercarnos a Dios. Eso para mí sería el ánimo espiritualmente. Así es, hermanita. ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto a qué es el ánimo? Si no, y si me lo permiten, el ánimo viene del latín animus, derivado del vocablo griego soplos o airea. Se contextualiza como alguien que se queda sin aire o tiene aire. Está asociado al espíritu, a la energía, a la voluntad, a la fuerza. Y como la Biblia muestra, ¿cómo la Biblia muestra el ánimo? Pues bueno, también tenemos que es el estado de ánimo que está conectado con tu espíritu, efectivamente. Está basado en tu corazón que siente, en tus ojos que ven, en tus oídos que oyen y lo que tu mente piensa y recuerda. El ánimo está conectado con todo tu ser y a tu espíritu. Por favor, acompáñenme en Ageo 2:4, por favor. Antiguo Testamento. Si me lo permiten, les voy a leer. 2:4. Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Aquí vemos un ejemplo de cómo es exhortado el ánimo, cómo es importante también nosotros como creyentes de Dios, de su poder, y cómo es el mismo Dios quien está animando a que podamos ser vencedores. Por favor, acompáñenme en Hechos 14:2. Si me lo permiten, voy a hacer lectura. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Pongo estos dos ejemplos bíblicos, hermanas, para ver cómo el ánimo puede ser la fuerza vinculada y, por supuesto, partiendo de ese Espíritu Santo fortalecido, o puede ser el que también te derrote y que sea ejemplo de que tú espiritualmente, si tienes un ánimo decaído, es porque tu espíritu está sediento del alimento espiritual. Lo tienes opacado.
Hay que alentar a los de poco ánimo y más cuando estén en un momento de aflicción. Estamos pasando por momentos de aflicción, hermanas queridas, en todos los contextos, con o sin pandemia, las guerras que están haciéndose presentes en muchos países, en nuestro propio país, las circunstancias de tristeza, desolación, hermanos, familiares, padres que están siendo recogidos por voluntad de Dios de esta faz de la tierra y que ya no vamos a poder tenerlos entre nosotros y que todo eso causa dolor. Es importante, creo yo, que ante las situaciones de conflicto, circunstancias o situaciones que estamos viviendo, tengamos este ánimo, sepamos que tenemos la obligación de tener un carácter como cristianas, pero también de alentar a otros y por supuesto inyectarles la fortaleza, pero esa misma fortaleza saldrá de tu propio ánimo y de tu propio espíritu. Acompáñenme por favor en Primera de Tesalonicenses, versículo 5, del 11 al 18. ¿Alguien nos puede acompañar con la lectura, por favor? Hiciste Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿qué versículo? Capítulo 5, versículo del 11 al 18. Ya lo tengo. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Hasta ahí? Pues le decía. Sí, ahí está muy bien, hermana. Y yo escogí este capítulo y versículos de la primera carta de Tesalonicenses porque creo que ejemplifica claramente el mensaje que quiero compartirles el día de hoy, de la importancia de podernos alentar, de aceptar la voluntad, y estar con el ánimo siempre alegre y por supuesto confiados del amor de Dios. Una persona que está pasando por una tribulación, está pasando por el desierto. Hay que animarlo, confortarlo, consolarlo, alentarlo, ayudarles a que recobren el aire, el espíritu, la energía para seguir adelante. Vencer ese desierto es vencer también al enemigo, es enfrentarnos al enemigo, porque el enemigo te quiere ver derrotado. Y las circunstancias que estás viviendo es por medio de las cuales también va a tentar tu debilidad humana. Como ya dijimos al principio, esta tiene que ser minimizada, doblegada a tu voluntad y a tu esencia espiritual que se goza a través de tu Espíritu Santo. El enemigo sabe que nuestro estado espiritual puede ser vulnerable en el desierto. Estás en ese momento de crisis y en ese momento es cuando más te puede tentar para tenerte de rodillas ante él de forma de tristeza, de agobio, de todos estos adjetivos que acabamos de leer, que muchos de ellos, si no es que todos, representan amargura y tristeza en tu corazón. El enemigo pelea en contra de nuestra fe, pelea en contra de tu Espíritu Santo, pone en duda tu relación con Dios. Todo se pone en duda en el momento en el que tú lo permites. Te hace dudar porque oras y no pasa nada. No sucede lo que tú quieres. Sigues teniendo el dolor, sigues teniendo la aflicción. No ves la salida.
pierdes la confianza. Así es como el diablo, como el mal, como el enemigo te quiere mantener. Y por supuesto, el momento de dolor por el que tú pasas es el pretexto perfecto para agobiarte más y que esos sentimientos prácticamente opaquen a tu Espíritu Santo. Hay testimonios bíblicos, como en el caso de Job, que estuvo en su desierto. Y es un testimonio bíblico que en particular ese libro nos enseña la fortaleza de Job, pero también nos enseña cómo puede ser quebrantada esa fe, cómo puede ser tentado y cómo es que él nos da ejemplo de vida. Por favor, acompáñenme en Job, en el libro de Job 2, del capítulo 2, de los versículos 6 al 9. ¿Lo leo? Por favor. Gracias. Dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hasta ahí, ¿verdad? 9. Perdón. Me faltó ahí poner hasta el 10, una disculpa. Bueno, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Así es, hermana. Pues efectivamente, Job nos da una enseñanza de que a pesar de que sentía el dolor, que puede ser un dolor de piel, dolor de cuerpo, pero también es un dolor de espíritu y de corazón, y que un dolor de piel puede ser equiparado a ese dolor que puede llenar tu corazón cuando pierdes a alguien o cuando estás por una circunstancia o una crisis o un conflicto en el cual tú sabes que tu corazón está quebrantado. Esas situaciones son las que ahorita en esta lectura vimos cómo Job, a pesar de ello y a pesar de ser tentado con lo que le pide su esposa, él tiene una fe firme, tiene un carácter y por supuesto que está encomendado y creyendo firmemente en los designios de Dios. Y no tiene una postura tibia o que contrarreste este amor hacia Él. Y yo creo que en ese sentido es también como Dios nos prueba, nos pide que aceptemos su voluntad, que puede ir desde la enfermedad hasta circunstancias que muchas veces nosotros no pedimos, pero que es voluntad de Él y que aún así nosotros nos debemos de mantener firmes en su palabra. No importa lo que me suceda, yo seguiré teniendo fe y amor a Dios, porque nosotros ya no somos de esta vida, en el entendido de que estamos certeros de que nuestra vida es la vida eterna que Él nos promete y que el dolor que tengamos en este mundo es un dolor humano que no va a prevalecer porque nuestro espíritu es el que va a tener la gloria y va a estar en el reino con Dios. Por mi parte sería todo y pues bueno, a manera de reflexión, yo les comparto que no perdamos el ánimo y hay que renovar las fuerzas. Por todo lo que te sucede, todo lo que te sucede tiene un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios está escrito ya en su palabra. Nos lo dejó escrito. Esto que tú estás viviendo ya está escrito. Está escrito que tú vas a sufrir. Está escrito que vamos a padecer. Está escrito que vamos a tener momentos de debilidad.
Más bien tenemos que aprender a fortalecernos para formar ese carácter que Dios quiere, en donde prevalezca nuestra parte, prevalezca y gobierne nuestra parte espiritual, que esa es la que Dios quiere que tengamos con alimento fresco y al día, como lo menciona en su palabra. Por último, acompáñenme, por favor, en Hebreos 12, capítulo 12, versículo del 3 al 12. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Por eso, piensen en el ejemplo que él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Acaso han olvidado ya las palabras de aliento que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como a hijos. Si a ustedes no los disciplinan como se disciplina a todo hijo, entonces ustedes no son verdaderamente hijos. Por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. Con cuanta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos vida. Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo, de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor, pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla, más bien duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. En fin, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Amén. Yo creo que esta lectura también nos da como mensaje que justamente esa disciplina se ve a través de esta parte humana que se ve vulnerada ante la voluntad de Dios cuando tenemos la pérdida de alguien o la situación, circunstancia que estés pasando en donde tú estás a prueba para que tu dolor no sea el que te agobie y te pierda en el camino de la desolación. Aquí es donde te está probando Dios. ¿Por qué a ti? Porque eres hijo de Dios y porque te tiene que disciplinar, nos tiene que disciplinar, nos disciplina con lo que más nos duele muchas veces. Entonces yo creo que todo va a tener un significado, todo va a tener un propósito, pero como lo acabamos de leer, todo es en función de que podamos ser fortalecidos y cumplir con la disciplina que Dios nos pide espiritualmente y ponerlo, por supuesto, a Él sobre todas las cosas, principalmente porque nosotros ya no somos de este mundo, somos seres espirituales y nuestra parte humana es la que está siendo vulnerada, pero es para que sobresalga lo espiritual y alabemos a Dios y aceptemos su voluntad. Por último, Filipenses 4:13, por favor. Yo lo leo, Mireya. Gracias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Y tu parte humana tiene que ser doblegada en el nombre de Dios. Amén. Y salir tu parte espiritual para que ese dolor no cause mella en tu corazón y no sea motivo de perderte en la oscuridad y pierdas el plan de Dios que tiene para ti. Sería todo por mi parte, hermanitas. Espero sus comentarios y poder enriquecer más el mensaje que hoy Dios me iluminó y espero haber cumplido el objetivo en su nombre. Gracias.